Dios le dio una palabra a Jairo dentro de su casa. ¿Saben qué palabra fue? Talita cumi. Una sola palabra, talita cumi. Y lo que la gente daba por muerto, Dios lo hizo resucitar. Por eso sé de lo que es capaz Dios con una sola palabra. Voy a tomar dos textos como referencia en esta tarde, aleluya. Romanos 8:25 dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amén. Me encanta este texto. Amén. Pero si esperamos lo que no vemos, eso que nos enseña que hay algo que esperamos recibir. No lo veo, pero lo espero. Y sigue diciendo, el apóstol Pablo dice que con paciencia lo aguardo. Amén. ¿Esto de qué nos habla? De que hay que saber esperar aquello que aún no he visto, pero que Dios me lo ha prometido. Y esto lo confirma el segundo texto que voy a leer, Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe. ¿Qué más dice? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuánta falta nos hace que nuestra fe no se debilite, sino que nuestra fe cada día se fortalezca más? Hay momentos en tu vida, hermana, que tu fe se puede debilitar, porque la circunstancia quizá te oprime, porque estás esperando el texto que hemos leído, aleluya. Pero si esperamos lo que no vemos, y quizás estás esperando algo que no estás viendo, y a veces por no verlo, la situación, aleluya, te oprime y te oprime. Pero hay algo que siempre tiene que estar en nosotros intacto. ¿Sabes qué es? La fe puesta en Jesús. Por eso dice Hebreos 11:11 que es la fe, la certeza de lo que se espera, el convencimiento de aquello que no veo, pero creo que si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Miren, cuando nosotros pasamos una adversidad o un momento en donde tenemos que tirar de la fe puesta en Jesús, gloria a Dios. Aquí tengo una petición, hay dos. Y me ha surgido una adversidad, me ha surgido un problema. ¿Y qué es lo que hacemos siempre cuando surge un problema en nuestra vida? ¿A quién recurrimos? ¿En quién pensamos primero? ¿O en qué piensas primero cuando un problema ha llamado a la puerta de tu casa o de tu vida? Rápidamente pensamos en Dios, ¿sí o no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza, al corazón y a la mente. Y recurrimos rápidamente a Dios. ¿Y qué hacemos? Aleluya. Cogemos. Es un ejemplo que voy a usar. Rápidamente tomamos la petición que hay en mi corazón. Tomo la petición por la adversidad que me acaba de surgir. Lo primero que me ha venido a la mente ha sido pensar en Dios. Porque sé que es el Dios de lo imposible. Y aunque la adversidad es muy grande, sé que Dios lo puede transformar. ¿Y qué hago? Cojo mi petición. Me encierro en la habitación. O me voy a un lugar a solas a orar y a hablar con Dios. Y cojo mi petición, aleluya, y aleluya, y se
Y la dejo ahí delante de Dios y empiezo a orar a Dios. Y le digo a Dios, Dios mío, mire mi situación. Dios mío, mira por lo que estoy pasando. No entiendo lo que me ha surgido, Dios mío. Aleluya, este no tiene ni pies ni cabeza, Dios mío. Pero en ti yo creo, en ti yo confío. Y cuando haces eso que estás haciendo, estás, aleluya, accionando tu fe. Estás poniendo tu fe en acción. ¿Por qué? Porque tú confías en Dios. Ya estás depositando toda tu confianza en Dios. Y como oras en ese momento, oras con toda tu fe. Como oras en ese momento, oras con fervor, creyendo de que Dios puede hacer lo que tú le estás pidiendo. Y comienzas a orar en fervor, con deseo, con pasión con Dios. ¿Por qué? Porque crees en el poder de Dios. Crees que Dios puede transformar tu situación. Así que tu oración en ese momento se llena de fe. Tu oración en ese momento se llena de fervor, de pasión. No hay lugar a la duda. Y tú te ves envuelto en esa lucha por tu problema. Escúchame bien. Te ves envuelto en tu lucha por esa adversidad. Pero es que tu verdadera lucha no ha comenzado en ese momento. Cuando la adversidad ha surgido, la necesidad ha surgido, tu verdadera lucha no ha comenzado ahí. ¿Sabes cuándo comienza tu verdadera lucha? Cuando has tomado tu petición y la has entregado en las manos de Dios. Ahí comienza tu verdadera lucha. ¿Por qué? Porque tú has tomado tu petición, se la has entregado en las manos de Dios. Y en ese momento para ti sí hay descanso. En ese momento para ti sí hay paz. Pero pasa algo. Comienzan a pasar los días. Comienzan a pasar los días. Comienzan a pasar las semanas, los meses o quizá los años. Pero ves que Dios no resuelve el problema. Ves que Dios no responde a tu oración o tu petición. Entonces la lucha no fue el problema en sí que te surgió, tu verdadera batalla. No es el problema en sí. Cuando comienzas con tu verdadera batalla, es cuando empieza el proceso de la espera. Porque has entregado a Dios tu petición. Aleluya. Pero ves que va pasando el tiempo, que pasan los días y Dios no responde, que pasan las semanas y no soluciona el problema. Y algo está ocurriendo, aleluya. Ves que lo que tú esperabas, con la espera y con la espera, tu verdadera lucha no fue el problema del momento, sino que ha sido en el proceso de la espera. Por eso, oramos con fervor, pero algo ocurre, que pedimos, que creemos, que presentamos necesidades delante de Dios, pero muchas veces la batalla comienza después de haber pedido a Dios mi petición. Y como Dios no me responde, algo comienza a ocurrir. Que la paz que yo sentí en ese momento, la paz que yo sentí en el momento que he presentado mi petición a Dios, la espera ha ido evaporando la paz que yo sentí en un momento dado. Pero como mi petición está allá, gloria a Dios, en la espera, y pasan los días, pasan las semanas o pasan los meses, la paz, el fervor que yo sentí cuando se lo presenté, la espera, aleluya, y del proceso de Dios en la espera, ha ido evaporando, disipando la fe que yo tenía, la esperanza que yo tenía, el fervor que yo tenía. Y la fe se ha ido evaporando y convirtiéndose en duda. Y la paz que tenía, cuando se la presenté, se ha convertido en ansiedad. Un corazón que creía lleno de fe en un momento, en el proceso de la espera, ahora se ha llenado de dudas. Porque el tiempo se está alargando. Por eso hoy quiero enseñarte dos caras de la fe que son inseparables. Dos caras de la fe que son inseparables. Número uno, fe para pedir. Pero hay otra parte de la fe que
que también hay otra cara que es inseparable. ¿Y sabes cuál es? Fe para saber esperar el tiempo de Dios. Porque hay momentos donde nos llenamos de fe cuando Dios le presenta la petición, pero hay una fe en proceso dentro de mí, una fe que se está procesando, y no es fe solamente, aleluya, para pedir a Dios una petición, sino que también es fe para saber esperar el tiempo de Dios. Amén. Por eso la verdadera fe no se vive solamente cuando pedimos a Dios en algo en oración, sino que nuestra fe también se vive por la paciencia en la que sabemos esperar la promesa de Dios. Por eso, Dios no es lento por descuido. Dios no es lento por descuido, sino que Él dentro de nosotros madura lo que ha prometido mientras nosotros esperamos. Porque te digo algo, el día que tú presentaste a Dios tu petición, pero con el paso de los meses o del tiempo que Dios ha determinado, te garantizo que si tú te mantienes en la fe, tu fe con la que pediste, cuando Dios lo cumpla, tu fe va a ser una fe de un alto nivel superior al que tú pediste en su día. Por eso, la oración es como una semilla. La oración es como una semilla que cuando pedimos a Dios, confiamos que hay un Dios que nos escucha. La oración que nace de la fe coloca una semilla en el terreno espiritual de Dios. Porque tú has sembrado una semilla cuando tú le presentaste tu petición a Dios. Pero el tiempo está pasando. El tiempo está pasando. Y parece ser que nada está corriendo. Pero esa fe que fue sembrada en el terreno espiritual, esa semilla que se plantó, ¿qué hay que hacer con las semillas? Las semillas se plantan y ya se recibe la cosecha, pregunto. La semilla cuando se planta se recibe ya la cosecha, no. Hay un tiempo, hay un proceso que está oculto bajo tierra, que no lo vemos con los ojos, pero aleluya, en el interior de la tierra algo está ocurriendo con la semilla. Gloria a Dios. ¿Y qué está ocurriendo con la semilla? Que está siendo tratada, gloria a Dios, por la tierra, y algo está ocurriendo. Mientras el proceso de la espera en la semilla, ocultamente, ¿qué está sucediendo? Está echando raíces. Está echando raíces. Por eso, si tú estás esperando una promesa de Dios, confía, aunque no veas el fruto. Dios está trabajando en el secreto. Dios está trabajando en el secreto. Yo no sé lo que has pedido, yo no sé lo que estás esperando, pero aprende que nuestra fe no solo sirve para pedir. Hay una fe que es la fe en la espera. Para saber con que hoy no estoy viendo el fruto que, aleluya, Dios me prometió. Aunque no vea el fruto que yo espero. Pero espera, porque a su tiempo Dios te dará lo que Él te prometió. Por eso planta la semilla de tu fe en oración y espera la cosecha. Porque la espera permite que la raíz interior de nuestro corazón se extienda. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tu oración es la misma cuando le pediste a Dios por tu petición que la misma petición cuando ha pasado quizá un año? ¿Oras de la misma manera? Aquel problema que te surgió, no sé, en el 2020. Alma mía, gloria a Dios. Bueno, Dios lo sabe. El problema que te surgió en 2020. ¿Cómo oraste aquel día? ¿Cómo le pediste a Dios? Con toda tu fe. Ya han pasado 5 años, 2025. ¿Cómo es tu oración hoy en día después de 5 años? ¿Oras igual que oraste aquel día? ¿O qué ha sucedido con tu oración? ¿Ha cambiado tu vocabulario hacia Dios? ¿Te diriges a Dios de la misma manera que cuando oraste en tu casa o escondidas por tu petición? ¿Tu oración el día de hoy es la misma o tu vocabulario ha cambiado? ¿Te acuerdas cómo pediste aquel día delante de Dios? ¿Cómo te humillaste? ¿Cómo suplicabas? ¿Cómo rogabas misericordia? ¿Cómo rogabas a Dios que tuviese compasión? Pero está el proceso de la espera, que van pasando los meses
sientes como en la espera, la fe, el deseo, la pasión y la obligación que tenías en el momento. Todo eso, la espera va a ir evaporando, se ha ido disipando y en nuestra oración ya no es la misma, chiquillo. Ha cambiado mi oración para con Dios. Por eso te hago esta pregunta. ¿Cómo es tu oración hoy? Comparada con la que orabas antes. ¿Oras con tus puños en alto dirigiéndote a Dios al cielo? Y ya no oras suplicando, sino que demandas a Dios. Te enfadas con Dios. Te encaras con Dios. Y dices, esto es injusto. ¿Por qué no me lo solucionas? Siento a Dios en esta tarde. Ya no son súplicas, Adolfo, son demandas. Ya no son súplicas, son demandas. Cúmpleme esto. Responda mi petición. Mi oración ya no es la misma, se ha convertido en demanda. Pero si mi oración sigue siendo una súplica de fe, si mi oración sigue siendo una súplica en fe, algo va a ocurrir. En ti se cumplirá Hebreos 11:1, que es la fe, hemos dicho, la certeza de lo que se espera. La certeza, ¿qué es certeza? Es que estás confiado al 100%, no estás confiado a un 50%, no estás confiado a un 10%, no. La certeza es que estás confiado al 100%. ¿Y qué es la fe? Es la certeza al 100%, aleluya, convencimiento de aquello que no veo, pero como Dios me lo prometió aquel día, creo que el Dios soberano, el todopoderoso, el que todo lo tiene en su mano, Él lo va a cumplir. Por eso no te desesperes en tu petición. Quien confía en Dios descansa en su promesa. Quien cree en Dios no busca señales apresuradas, sino que camina confiado, aunque el cielo parezca que guarda silencio. Por eso hay que saber esperar en fe. Hay que saber esperar en fe. Porque hay gente que no sabe esperar en fe. Pero la fe en la espera no es esto, escúchame bien. A Dios me lo dijo. Aquel día Dios me habló y me dijo que iba a solucionar mi problema. Tengo fe. Gracias, Dios mío. Me quedo ahí. Yo pregunto, ¿esto es fe? Esto es pasividad. Indiferencia. Tú me lo dices. Pues ando. Me quedo ahí sentado. No hago nada. Dejo de buscar a Dios. Dejo de orar a Dios. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es fe muerta. El apóstol Santiago nos dice cómo que tiene que ser nuestra fe. Y dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es fe muerta. Pero para que nuestra fe sea una fe genuina, para que tu fe sea una fe que se mantiene de pie, para que tu fe sea una fe que está viva. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Aleluya, Santiago dice, la fe que sea acompañada con obras. Con obras. Con obras. Aunque no veas la respuesta, sigue confiando. Aunque no veas la respuesta, sigue clamando, sigue orando, porque su tiempo Dios lo va a hacer. Los que lo crean gritan amén. Apláudale fuerte a tu Dios en esta tarde. Deben 10 minutos y acabo. Voy a saltarme algo.
joven en la Biblia. En Génesis 37. Un joven que tiene un sueño. Un joven que se llama José y su padre es Jacob y su madre es Raquel. Este joven que tiene 10 hermanos mayores y uno que es el menor. Es el número 11 de la lista de los 12 hermanos, que son las 12 tribus de Israel. Este joven José vive un ambiente en su casa de desprecio. Vive un ambiente en su casa, aleluya, de desprecio, de celos, de envidia por sus hermanos. Porque su padre ha regalado una túnica de colores diferente a las demás. Y sus hermanos lo miran por encima del hombro y con recelo. Él viéndose en medio de este ambiente en su hogar, en medio de este problema en su casa, un día se acuesta, hermanos, a dormir. Y en aquella noche, escúchame bien, en aquella noche Dios lo visita. Dios visita a un hombre, a un joven con 17 años que lo está pasando muy mal dentro de casa. Y Dios le trae una palabra de esperanza en medio de esa noche. Y sueña 2 sueños. Y en los sueños Dios le habla y dice a José, lo resumo así: te voy a colocar en un lugar de gobierno, te voy a colocar en un trono donde vas a gobernar y la gente te va a hacer reverencia y la gente se va a inclinar ante ti. Te voy a colocar en ese lugar, José. José, hermano, se despierta y José cobra esperanza y tiene fe de que Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque ha recibido una palabra y un mensaje de Dios. Pero algo ocurre. Que al tiempo él va a visitar a sus hermanos mayores que están con las ovejas en el campo. Y cuando lo ven venir, algo ocurre. Sus hermanos lo quieren matar. El mayor de todos, Rubén, lo mete en la cisterna, en un pozo seco que no había agua. Yo te pregunto, ¿cómo se sentiría José dentro del pozo oscuro? ¿Te imaginas ese José de 17 años que tuvo 2 sueños de esperanza, de gloria, donde Dios le ha prometido maravillas y que iba a ver su gloria manifestada en su vida? Pero pasa el tiempo y José no ve nada de eso. ¿Qué es lo que ve José? Se ve despreciado por sus hermanos y se ve en un pozo metido. ¡En un pozo! ¡Todo oscuro! ¡En un pozo que él mira y dice, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Ahí afuera me han intentado matar mis propios hermanos. Han intentado quitar la vida. Pero ahora me he metido aquí en el pozo y aquí me voy a morir en este pozo seco. Veo todo oscuro. Yo me imagino a José pensando, Dios mío, tú me prometiste aquello. En aquella noche oscura, tú me visitaste y me diste una palabra de fe y esperanza. Yo creí en ti en ese día, pero es que ahora me miro y esto no tiene nada que ver con lo que tú me habías dicho. Todo esto no tiene nada que ver con lo que tú me habías mostrado. En aquella noche tú me diste una palabra, pero ¿dónde me veo ahora? En un pozo oscuro sumergido, donde no hay esperanza ninguna, donde la fe se ha debilitado. José diría, Dios ya no va a cumplir su propósito conmigo. Dios ya no va a realizar el propósito que me mostró aquel día. Aquí todo se acabó. Aquí todo se acabó. Pero de repente escucha a sus hermanos como le dicen, José, coge la cuerda, te vamos a sacar. Y José, aleluya, quizá, ay Dios mío, ahora vuelvo a creer de nuevo. Ahora vuelvo a creer de nuevo. Porque veo, aleluya, que simplemente esto ha sido un tropiezo en el camino. Pero ahora me saques de esta situación. Y le toman la cuerda y lo sacan del pozo. Y cuando él se ve ya afuera, dice, ay, gracias. Porque ahora lo que yo creía ya dentro, en el pozo, creía que el propósito conmigo ya se había terminado. Pero Señor, al sacarme, el proceso, aleluya, de la espera se va a efectuar y vas a cumplir tu propósito conmigo. Pero ¿sabes qué ocurrió? No
no era lo que él pensaba. Él creía que ya se había terminado el proceso. Creía que la espera ya se había acabado. Pero no terminó el proceso. Porque vio como sus propios hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Lo atan y se lo llevan camino a Egipto como esclavo. Me imagino a José también, hermanos, atado. Que lo atan y se lo están llevando a Egipto como esclavo. Se lo están llevando a Egipto como esclavo. ¿Qué pensaría José? Lo mismo que en el pozo. Yo creía, Dios mío, que tu propósito se iba a cumplir conmigo, que tú me habías prometido maravilla. Tú me enseñaste aquella noche un misterio y te revelaste mi vida y me dijiste que tú me ibas a colocar en un lugar de gobierno como un rey o como un gobernador. Pero ahora, ¿cómo me veo como un esclavo. No tiene nada que ver. Es la otra cara de la moneda. Me mostraste a mí un lugar de gobierno, pero veo que me van a vender como esclavo. Su propósito conmigo no se va a cumplir. Esto no tiene fin. Pero ¿saben cómo terminó la historia de José? ¿Saben cómo terminó la historia de José? Colocándolo Dios en el lugar que le había prometido. Colocándolo Dios en el lugar en el que se había mostrado. No sé si te sientes identificado o identificada con esta historia. Pero el José, en donde Dios se le apareció aquella noche, es el mismo Dios que a ti también se te apareció aquel día. Cuando tú oraste a Dios, cuando tú clamaste por tu oración y Dios te habló, yo quiero que hagas memoria y recuerdes aquel día donde Dios te dio una palabra de esperanza. ¿Recuerdas aquel momento donde quizá a lo mejor a solas o por medio de un hombre de Dios te dio una palabra de esperanza? Esa fue tu noche, como cuando José tuvo el sueño. Recuerda aquel momento donde Dios te habló, te llenó de esperanza y de fe. Pero ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Ya ha habido quizá momentos en tu vida donde quizá te has visto como José en la cisterna, todo oscuro, metido en ese pozo. O quizás te has visto como José, camino a un lugar que no esperabas, porque José no esperaba ir como esclavo a Egipto. Y a veces quizás tú también te has visto que tu vida, que tu hogar va en dirección a algo que tú creías que iba a ser diferente. Pero escucha bien, tú no conoces los misterios de Dios. Tú no conoces los misterios de Dios. Simplemente tú confía. Tú confía. Dice su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por eso aprenda a esperar en Dios. Ya voy a terminar, me quedan 5 minutos. Aprende a confiar en Dios. Cuando no entiendas su silencio, recuerda lo que Dios te habló. ¿Alguien necesita esta palabra? Cuando no entiendas su silencio, recuerda lo que Dios te habló en su día. Porque si tuviste fe en ese momento, aprenda a esperar en Dios. Mire, Dios con nosotros no se demora. ¿Lo sabías? Dios con nosotros no se demora. Él nos procesa. Dios con nosotros no se demora. Él nos procesa. Yo escribí aquí bajo mis palabras. ¿Qué puede ser la demora? Yo he escrito esto esta misma tarde. He escrito esto. Demora es un fallo en la gestión de un sistema. Demora es un fallo. Un fallo en la gestión de un sistema que ha intentado gestionar un asunto en un tiempo determinado. No lo he buscado en un diccionario, son palabras mías. Pero Dios no es, aleluya, es un sistema. Dios no es un sistema que pueda fallar. Su gestión nunca falla. La demora
cuando alguien se sale de control. La demora existe cuando alguien se sale de control. Cuando los recursos no alcanzan. Cuando la planificación humana no previó un obstáculo. La demora es resultado de la limitación, un error o una incapacidad. Pero es que en Dios no hay limitación. Es que en Dios no hay errores. Es que en Dios no hay incapacidad. Por eso Dios no se demora. Él dispone. Dios no se atrasa. Él no se alinea. Dios no calcula mal que va. Él prepara el ambiente, el escenario para manifestar su gloria en tu vida en el nombre de Jesús. Demora es cuando el sistema falla en la gestión del tiempo. Eso es la demora. La demora es la incapacidad. Pero el trato, la maduración, es la intención divina de Dios en nuestro interior. Dios no tarda, Él prepara. Por eso su tiempo no es tiempo de demora, es tiempo de formación. A los ojos humanos, la demora es un tiempo perdido. Pero a los ojos de Dios, su proceso es tiempo invertido. Quiero terminar. Cuando Dios trata con una persona, el reloj que nosotros miramos deja de tener sentido. Hay gente que está más escuchando. Cuando Dios trata con una persona, el reloj que nosotros miramos deja de tener sentido. Porque Dios no mide los tiempos por minutos, sino por procesos de una formación interna. La demora es cuando el hombre cree que Dios se olvidó. Pero su trato es cuando Dios trabaja en lo oculto para que el hombre esté preparado. Mira lo que implica la demora. La demora implica fallo en el cálculo. La demora implica limitación, falta de recursos, descontrol, interrupción inesperadas, incapacidad humana para resolver el tiempo. Eso es demora. Pero el trato, el proceso de Dios cuando nos madura, ¿sabes qué implica? Aleluya, una intención divina, un diseño, una formación, un crecimiento interno, una preparación para sostener lo que Dios te prometió. Esto implica alinear el corazón, tu carácter y el propósito de Dios contigo. Ahí está la diferencia. La demora pierde el tiempo. La demora pierde el tiempo. Pero el proceso de Dios usa el tiempo para transformarnos. Por eso no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Porque si tuviste fe para pedir, ten fe para esperar lo que Dios te prometió. Un aplauso fuerte a Dios en esta tarde. Aleluya. Quiero decirles en esta tarde que nadie se olvide que nos vemos aquí en 2 horas. Y Dios nos va a bendecir en esta última hora de intercesión. Así que les espero que todos, después nos quedamos aquí a tomar el café y a disfrutar un rato más en la presencia de Dios. Nos vamos a poner de pie, aleluya. Vamos a tomar esa alabanza y vamos a pasar el servicio de oración. Hay una voz de júbilo y de
Aleluya. Demos gracias a Dios por este culto. Todo el mundo esté con sus ojos cerrados, dando gracias a Dios en esta tarde. Aleluya, Jesús. Con tus ojos cerrados. Amén, Jesús. Gracias a ti en esta tarde por este culto, Jesús. Mi hermano Israel, aquí delante nos da gracias a Dios por este culto. Soberano Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este culto realizado, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor. Te damos gracias por las alabanzas, pero sobre todo por la palabra, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A las 10 de la noche estamos aquí. Dios les bendiga. Pastor, el chiquillo dice que no viene. No vengo por él. Vengo yo. Adiós.